A ver, chicos, vamos a hacer esta clase cortita, ya para que se vayan también a comer algo. La clase que nos toca ahora es columna vertebral, netamente las articulaciones de la columna vertebral y la funcionabilidad de la misma. Sabemos que la columna vertebral está formada por 33 a 34 vértebras y que las vértebras tienen características comunes y características propias según las regiones. Características comunes tienen que todas tienen un cuerpo vertebral, tienen un agujero vertebral, tienen dos apófisis transversas, tienen una apófisis espinosa, tienen dos pedículos, tienen dos láminas, ¿no? Y características particulares, ya sabemos que a nivel cervical son bituberosas, su apófisis espinosa, que las dorsales a nivel del cuerpo tienen las carillas o hemicarillas articulares, que las torácicas o dorsales a nivel de las apófisis transversas tienen las facetas articulares para las tuberosidades costales, ¿no? Y a nivel lumbar son grandes, que las apófisis espinosas son cuadriláteras, ¿no? A nivel del sacro ya sabemos que la articulación de S1, de la primera vértebra sacra con la última vértebra lumbar, vendría a ser lo que es el promontorio, que es un punto de reparo para definir lo que vendría a ser el límite entre la pelvis mayor o falsa y la pelvis menor o verdadera. A lo largo de esta columna vertebral, las vértebras se van a unir por intermedio de los cuerpos vertebrales de los discos intervertebrales y las estructuras óseas propiamente de estas vértebras, mediante ligamentos, se unen y forman las articulaciones. En anatomía 1 hemos referido los tipos de articulaciones que tenemos y hay que recordarlas. Hay tres tipos de articulaciones. Tenemos las diartrósicas, que son las de movimiento amplio, las sinartrósicas, que son las donde no hay movimiento, y las anfiartrósicas, que son las de movimiento limitado. Dentro de cada uno de esos tipos de articulaciones, ¿no es cierto?, teníamos sus géneros. Dentro de las diartrósicas teníamos lo que vendría a ser la condilla, la enartrosis, la troclear, la trocoide, la artrodia, la de encaje recíproco, ¿no?, o en silla de montar, y la condilla, ¿no? Y luego, a nivel de lo que vendría a ser el tipo sinartrósica, teníamos las gónfosis, ¿no?, que es una articulación que vamos a ver ahora en cabeza, que vendría a ser entre la pieza dentaria y el espacio alveolar que está tanto en la mandíbula como en el maxilar superior. Y también tenemos lo que vendría a ser la sindesmosis, que es la unión entre dos estructuras óseas por intermedio de ligamentos y o membranas. Y ese ejemplo de sindesmosis lo hemos visto tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, en la unión entre el radio y el cúbito en el miembro superior y entre la tibia y el peroné en el miembro inferior, ¿no? Era el único ejemplo de sindesmosis que habíamos visto hasta el momento. Luego teníamos las anfiartrósicas, las de movimiento limitado, que teníamos eran dos tipos de articulaciones, las anfiartrósicas propiamente dichas, ¿no?, que están a lo largo justo de la columna vertebral, se les refirió, y las anfidiartrósicas o dianfiartrósicas, entre ellas teníamos la de la sínfisis del pubis, ¿no? A lo largo de esta columna vertebral vamos a encontrar diferentes tipos de articulaciones y vamos a encontrar los tres tipos, pero en sus diferentes géneros. En una vista lateral podemos observar las curvaturas fisiológicas que tiene la columna vertebral a nivel cervical y a nivel lumbar, de una convexidad anterior y una concavidad posterior. A nivel torácico y a nivel pelviano o sacro-coxis, y una concavidad anterior y una convexidad posterior. La longitud promedio de una columna vertebral en el caso de los varones es de 70 a 75 centímetros, en el caso de las mujeres es 10% menos, de 60 a 65 centímetros promedio. Sabemos también que al momento del nacimiento la longitud de esta columna vertebral representa aproximadamente el 50% de la talla del recién nacido, y a medida que vamos creciendo, desarrollándonos, este porcentaje con respecto a la talla ya disminuyó un 40%. ¿Por qué? Porque se van a agregar estas curvaturas o deflexiones, tanto primarias como secundarias, ¿no?, a medida que uno va desarrollándose, ¿no es cierto?, en los 6 primeros meses, al año de vida. Pero eso es en una vista lateral, yo puedo observar eso, ¿no?, tanto las curvaturas primarias como las curvaturas secundarias que ustedes ya les han referido en la primera clase de Anato 2. En una vista antero-posterior o postero-anterior, yo voy a observar la columna, el eje de la columna vertebral tiene que ser lineal vertical,
pero a veces voy a encontrar cierta desviación de este eje vertical en esta vista, y a eso se va a denominar la escoliosis, ¿no es cierto? También ya se les ha referido que puede haber una escoliosis para los diestros y una para los siniestros, para ver cómo va a ir desviándose discretamente esta columna vertebral. Pero cuando esta columna ya hay una escoliosis muy marcada, vamos a presentar pues alteraciones a nivel de la jaula torácica. Y eso ya es motivo para estudios de semiología, para ver los diferentes tipos de jaula torácica que tenemos y las diferentes patologías que van con ellas. ¿Cuáles son netamente ya ahí las articulaciones de la columna vertebral? Tenemos las articulaciones, como les decía, vamos a encontrar de los tres tipos. Tenemos las anfiartrósicas, o conocidas también como cartilaginosas, que se dan entre los cuerpos vertebrales a lo largo de toda la columna vertebral mediante los ligamentos longitudinal anterior o ventral y longitudinal posterior o dorsal. Tenemos las diartrósicas o sinoviales, ¿no?, cuyo género están a nivel, esta articulación la encontramos entre las apófisis articulares, tanto de la apófisis articular inferior de una vértebra como la apófisis articular superior de la vértebra inmediatamente inferior, ¿no?, a este nivel. Y vamos a encontrar que estas articulaciones interapofisiarias van a tener ejes diferentes a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar respectivamente. También tenemos el tipo, las fibrosas o sindesmosis, ¿no?, que son las interespinosas, intertransversales y transversoespinosas, o sea, las articulaciones que se dan entre las apófisis espinosas por medio del ligamento, interespinosos, intertransversales por medio del ligamento entre las apófisis transversas y transversoespinosas por medio del ligamento entre las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Veamos, articulaciones vertebrales intercorporales que se dan a lo largo de toda la columna vertebral mediante los ligamentos longitudinal anterior o ventral y dorsal o posterior. Hay que hacer la referencia de que esta articulación, ¿no es cierto?, va a envolver, esta articulación es de tipo anfiartrósica cartilaginosa y su género es sincondrosis. Se va a dar o va a estar mediada por los dos ligamentos, ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Siendo el ligamento longitudinal anterior un ligamento grueso, firme, ¿no?, que viene a nivel de lo que vendría a ser el tubérculo faríngeo, que está en la apófisis basilar del hueso occipital, y va hacia lo largo de todo del cuerpo, a lo largo de todas las vértebras de la columna vertebral, hacia el coxis. Se dice para algunos autores que representa o cubre prácticamente el 40% de la cara anterior o de la convexidad del cuerpo de las vértebras a lo largo de la columna vertebral. Es el más firme. El otro ligamento que apoya esta articulación, ¿no es cierto?, intervertebral a lo largo es el ligamento longitudinal posterior o dorsal. Este ligamento longitudinal posterior o dorsal no es tan firme como el anterior. Es un ligamento que está endorraquídeo, dentro a lo largo del canal raquídeo, en la parte anterior del mismo. Y también cubre todos los cuerpos a lo largo de la columna vertebral, pero no tiene una estabilidad tan pareja o homogénea como el ligamento longitudinal anterior. Entre estos ligamentos, tanto longitudinal anterior, sobre todo principalmente él, va a cubrir parte de los discos intervertebrales. ¿Qué son los discos intervertebrales? Son estructuras compuestas de agua y de colágeno tipo 2, ¿no? Estas estructuras van a ir variando de acuerdo a los sectores donde vamos a ubicarlos. A nivel cervical, ¿no es cierto?, representa prácticamente el espesor de un disco intervertebral, representa el 40% de la altura del cuerpo vertebral cervical. A nivel torácico, este disco intervertebral representa el 25% del espesor del cuerpo de una vértebra torácica, y a nivel lumbar representa un promedio del 33% del espesor del cuerpo de la vértebra lumbar. Tiene dos porciones, una porción periférica, que es el anillo fibroso, y una porción central, que es el núcleo pulposo. Cuando nosotros hacemos un movimiento de ventroflexión, o sea, una flexión forzada hacia adelante, usualmente, como el ligamento dorsal posterior no es tan firme como el ligamento longitudinal anterior o ventral, evidentemente se protruye lo que vendría a ser el disco intervertebral hacia el conducto raquídeo. Y a veces se protruye tanto que produce lo que vendría a ser una hernia del núcleo pulposo, ¿no?, conocida. Entonces, acá es lo que les decía, la ventroflexión se protruye porque el ligamento longitudinal anterior es firme, pero el ligamento longitudinal posterior no lo es tanto, y se protruye hacia la parte posterior, hacia el conducto raquídeo, ¿no? Articulaciones de los sacos vertebrales, de los sacos.
Las articulaciones de los arcos vertebrales están dadas por intermedio de las articulaciones interapofisiarias. Estas articulaciones interapofisiarias son del tipo diartrósico o sinovial y cuyo género es artrodia o plana. A este nivel, o entre quienes se van a dar, se dan entre las apófisis articulares inferiores de una vértebra con las apófisis articulares superiores de la vértebra inmediatamente inferior. La superficie son planas, por eso es una diartrósica de género artrodio plana. Hay que hablar acá que a lo largo de la columna vertebral, a este nivel de estas articulaciones va a haber ejes. A nivel cervical, el eje va a ser horizontal, a nivel torácico el eje va a ser oblicuo y a nivel lumbar el eje va a ser vertical. Por eso que cuando hay una espondilolistesis, que es una luxación a este nivel, para que ocurra a nivel cervical, ¿no es cierto?, el golpe tiene que ser de delante hacia atrás, tiene que ser un golpe compacto, y eso está muy semejado en el estudio que hemos hecho ya en la parte clínica con lo que se denomina el síndrome de latigazo, ¿no?, cuando tenemos los accidentes de tránsito. A nivel torácico, a nivel lumbar, no es tan frecuente, pero tampoco es imposible que podría ocurrir una espondilolistesis a ese nivel, ¿no? Luego tenemos las articulaciones interlaminares. Estas articulaciones interlaminares son de tipo sinartrósica fibrosa, su género es sindesmosis y se da, ¿no es cierto?, a lo largo de lo que vendría a ser el borde superior del arco del atlas hacia lo que vendría a ser el agujero magno, ¿no?, o los bordes posteriores del agujero magno, a ese nivel. Luego tenemos la articulación intertransversaria, que también es una fibrosa de género sindesmosis, que se da entre los bordes inferiores de las apófisis transversas y los bordes superiores de las apófisis transversas, también de la vértebra inmediatamente inferior. Hay que recordar que las apófisis transversas de las vértebras cervicales eran bituberosas, ¿no es cierto? Tenían dos raíces, una anterior y una posterior, y en estas raíces tendríamos los tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Pero a nivel del borde inferior de estas raíces bituberosas, donde ubicamos lo que vendría a ser esta articulación intertransversaria, donde hay un ligamento, el ligamento intertransverso. Luego tenemos las articulaciones interespinosas. Las articulaciones interespinosas se dan entre las apófisis espinosas, entre el borde inferior de una apófisis espinosa al borde superior de la apófisis espinosa inmediatamente inferior, mediante un ligamento, el ligamento interespinoso. Luego tenemos las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Sabemos que la cabeza ósea está formada por huesos del cráneo y huesos de la cara. Entre los huesos del cráneo, el hueso que está, es un hueso impar, que está en el polo posterior de la cabeza, es el hueso occipital. Este hueso occipital tiene dos caras, una cara antero superior y una cara posterior inferior. En la cara antero superior vamos a encontrar unas fosas, las fosas cerebrales y cerebelosas, y yo tan solo las puedo observar cuando tengo la estructura ósea en mi mano o cuando estoy en una cirugía haciendo una intervención adentro. Pero la cara posterior inferior sí la puedo observar y me la puedo palpar. Pues en esta cara posterior inferior del hueso occipital yo me puedo palpar la protuberancia occipital externa y a cada lado las líneas oblicuas occipitales, superiores e inferiores, conocidas como líneas nucales. En la parte inferior, en ambas caras, yo voy a encontrar un agujero, el agujero magno, por donde va a emerger lo que vendría a ser la médula espinal. Este agujero magno a cada lado va a tener unas estructuras elípticas, ¿no?, denominadas los cóndilos del occipital. Esos cóndilos del occipital son los que se articulan con las caras superiores de las masas laterales del atlas, conocido como cavidades glenoideas. Esa es la articulación occipito-artroidea. Y esa articulación es una articulación diartrósica sinovial de género, ¿no?, condiloartrosis, condilia o elipsoidea, o bicondilia para algunos, porque estamos hablando de dos estructuras a ese nivel. A ese nivel va a haber en esta articulación occipito-artroidea, ¿no?, va a haber una serie de membranas y ligamentos que la van a reforzar, porque es una articulación bastante importante, es una articulación que une la columna con lo que vendría a ser la cabeza ósea. Estas membranas y ligamentos tenemos la membrana occipito-artroidea posterior y la membrana occipito-artroidea anterior. Esta membrana occipito-artroidea anterior viene del borde superior del arco anterior del atlas y va al borde anterior del agujero magno. Y la membrana occipito-artroidea posterior viene del borde superior del arco posterior del atlas y va al borde posterior del agujero magno.
Entonces son unas membranas que van a formar como unos ligamentos circulares alrededor y va a estar reforzado esto por el ligamento occipito-psoideo lateral, ¿no? Que une respectivamente lo que vendrían a ser las apófisis transversas hacia los cóndilos del occipital. También tenemos la articulación atloido-axoidea, que son medias y laterales. No son tres articulaciones, una media y dos laterales. Esta articulación atloido-axoidea es entre el atlas y el axis. ¿Cuál es la media? La media se da en la articulación entre la apófisis odontoide del axis con el arco anterior del atlas. Hay que recordar que en el arco anterior del atlas, en la cara anterior había un tubérculo, el tubérculo anterior, pero en la cara posterior había una faceta articular, la faceta articular para la apófisis odontoides. Esa es el punto de articulación atloido-axoidea media. La apófisis odontoides del axis tiene sus partes, tiene un vértice donde van a haber ligamentos que van a formar parte del ligamento cruciforme. Tiene un cuerpo que en la cara anterior tiene una faceta articular para que se articule con la faceta articular que está en la cara posterior del arco anterior del atlas. Tiene un cuello y tiene una base que está en relación directa con el cuerpo de lo que vendría a ser el axis. ¿Cuáles son las articulaciones atloido-axoidea laterales? Las articulaciones atloido-axoidea laterales son las que se dan entre las caras inferiores de las masas laterales del atlas con las apófisis articulares superiores del axis, ¿no? Entonces, a este nivel, en esta articulación atloido-odontoidea media, esto que es una sinovial, ¿no es cierto?, cilindroide o torcoide, ¿no?, vamos a encontrar varias estructuras que hemos mencionado. Uno, el arco anterior del atlas, ¿no?, con su faceta articular, el ligamento transverso del atlas. Hay que recordar que este ligamento transverso del atlas es un ligamento que divide este agujero vertebral del atlas, que es el más grande con respecto a todos los otros agujeros vertebrales, en dos mitades. Una mitad anterior, que es cuadrilátera, para que pase la apófisis odontoide, y una mitad posterior, que es elíptica, ¿no?, para donde va a atravesar o va a pasar la médula espinal acompañado de las meninges, ¿no?, de afuera adentro, pues, dura madre, aracnoides y pia madre. Luego tenemos la apófisis odontoides propiamente del axis, las cavidades articulares respectivamente tanto del arco anterior como de la misma apófisis odontoide y un ligamento que es el ligamento cruciforme. Este ligamento cruciforme es muy importante porque va a reforzar esta articulación que es de por sí bastante importante. Este ligamento cruciforme está formado por el ligamento transverso occipital y el ligamento transverso axoideo. ¿De dónde a dónde va ese ligamento? El ligamento transverso occipital va del ligamento transverso que estaba a nivel del atlas hacia el hueso occipital, ¿no es cierto?, hacia el borde del hueso occipital, del agujero magno. Y el ligamento transverso axoideo va también del ligamento transverso hacia la cara, hacia el cuerpo, perdón, del axis. Algunos autores hablan de la cara posterior del cuerpo del axis. Sobre este ligamento, no sé lo que hemos referido, hay dos ligamentos más, los ligamentos occipito-odontoideo medio y occipito-odontoideo laterales. El occipito-odontoideo medio o apical viene del ligamento transverso y va hacia directamente lo que vendría a ser la apófisis odontoides, pero el vértice de la apófisis odontoides. Y el occipito-odontoideo laterales viene hacia lo que vendría a ser también del ligamento transverso hacia la apófisis odontoides, también igual, pero el vértice. Luego tenemos la articulación atloido-odontoidea lateral, que eso también ya hemos referido que es una diartrósica sinovial de género plana o artroidea. Tenemos también las articulaciones corsovertebrales. Sabemos que las vértebras dorsales o torácicas son vértebras también con características particulares. A nivel del cuerpo vertebral, esas vértebras tenían unas carillas o hemicarillas. Hemicarillas articulares superior e inferior a nivel de D2 a D10. A nivel de D1, D2 a D9. A nivel de D1, D10, D11 y D12 teníamos carillas articulares completas. ¿Y para qué servían esas hemicarillas o carillas? Para que se articulen las cabezas de las costillas. Entonces ahí tenemos la articulación de la cabeza de la costilla con las carillas articulares. Hay que recordar que la cabeza de la costilla va a tener dos facetas articulares, una superior y otra inferior. ¿Para qué? Para que se articule con la hemicarilla inferior de una vértebra
y la hemitadilla superior de la vértebra inmediatamente inferior. Son de tipo diartrósicas planas. Luego tenemos las articulaciones costotransversas. Las articulaciones costotransversas son las que se dan entre las tuberosidades costales de la extremidad posterior de una costilla, pero recuerden que las tuberosidades costales tan solo las tenemos de la costilla 1 a la costilla 10. La costilla 11 y 12 no tienen tuberosidades costales, pues se trata de costillas flotantes. Y a nivel de las apófisis transversas de las vértebras tenemos una faceta articular. A ese nivel ocurre esta articulación. Las apófisis transversas de las vértebras dorsales 11 y 12 evidentemente no van a tener esta faceta articular, pues no hay esta articulación costovertebral o costotransverso. A este nivel tenemos la articulación que también es una diartrósica o sinovial, ¿no?, del género artroidea plana. Ligamentos. A lo largo de toda la columna vertebral y señalando todas las articulaciones hemos encontrado una serie de ligamentos. ¿Qué ligamentos son? Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, tenemos los ligamentos intertransversos, tenemos el ligamento interespinoso, tenemos el ligamento epiespinoso o supraespinoso para algunos, tenemos el ligamento nucal, que es parte del ligamento epiespinoso o supraespinoso, tenemos el ligamento transverso espinoso, tenemos el ligamento amarillo, tenemos el ligamento cruciforme, que ya lo hemos detallado, que es importante para la articulación occipito-artroidea, y el lámina tectórica, a este nivel. Este es el ligamento vertebral longitudinal anterior o ventral, al que les refería, que une todos los cuerpos vertebrales, ¿no?, que cubre prácticamente el 40%, que viene del tubérculo faríngeo, que estaba en la apófisis basilar del hueso occipital y desciende hacia el sacro y coxis, respectivamente. Cubre, aparte de los cuerpos vertebrales, cubre parte de los discos intervertebrales. Es por ello que es un ligamento bastante fuerte. El otro ligamento es el ligamento vertebral longitudinal posterior dorsal, que es un ligamento endorraquídeo, que está dentro del canal raquídeo. Acá lo que se ha sacado, ¿no?, son las apófisis espinosas de las vértebras, y yo estoy viendo dentro del canal raquídeo, ¿no? Es un ligamento que no es tan fuerte como el ligamento longitudinal anterior o ventral. El dorsal posterior no, incluso hay algunas zonas de debilidad donde podría producirme las hernias, ¿no?, cuando yo hago sobreesfuerzo. Acá puedo observar bien, aquí están los cuerpos vertebrales, este es el ligamento longitudinal anterior y dentro endorraquídeo el ligamento longitudinal posterior. También puedo observar acá el ligamento intertransverso, que se da entre las apófisis transversas de las vértebras a lo largo de las mismas. Luego tenemos el ligamento interespinoso, que se da entre el borde inferior de una apófisis espinosa al borde superior de la apófisis espinosa de la vértebra inmediatamente inferior. Este es el ligamento interespinoso. Luego tenemos el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso, o para algunos epiespinoso, es un ligamento que une desde la parte superior hacia abajo, todos los vértices de las apófisis espinosas a lo largo. Este ligamento supraespinoso o epiespinoso tiene un nombre particular a nivel de la región cervical, conocido como el ligamento nucal o supraespinoso cervical, que tiene la forma triangular. Las inserciones vendrían a ser a nivel de la protuberancia occipital externa, desciende una línea hacia lo que vendría a ser el tubérculo posterior del atlas, porque recuerden que el atlas no tenía apófisis espinosa, sino en el arco posterior había un tubérculo posterior, va por todos los vértices de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, y en la parte posterior el límite sería parte de la piel de la región de la nuca. Este ligamento nucal o supraespinoso cervical divide la región de la nuca en dos mitades, una derecha y una izquierda, y separa los músculos de la nuca en mitad derecha e izquierda respectivamente. El ligamento cruciforme, que ya lo hemos hablado, ¿no?, que parte de lo que vendría a ser el ligamento transverso del atlas, y tenemos el ligamento transverso occipital, alzoideo, y los ligamentos occipito-artroideo medio o apical y laterales molares. Luego tenemos la lámina tectórea. La lámina tectórea se dice que es la continuación de lo que vendría a ser el ligamento longitudinal posterior o dorsal, ese que estaba endorraquídeo, y se prosigue hacia lo que vendría a ser el hueso occipital. Está muy en relación con lo que vendría a ser la tienda del cerebelo para algunos autores. ¿Qué movimientos de la columna podemos hacer? Los movimientos de la columna van a depender de las estructuras óseas que hemos mencionado, de las estructuras articulares que forman estas estructuras óseas mediante los ligamentos y las superficies articulares que ellas tienen, y también de dos cadenas, de la cadena cinemática
posterior dorsal y de la cadena cinemática anterior ventral. Esas cadenas cinemáticas, recuerden que ambas cadenas son antagonistas una de la otra. La cadena cinemática anterior ventral está formada por los músculos escalenos. Los músculos escalenos son músculos que están en el cuello, en la región lateral, pero profundo. Los músculos denominados de la raíz del cuello, que son anterior, medio y posterior. A nivel de la región torácica, el músculo pectoral mayor. A nivel de la región abdominal, el músculo recto anterior del abdomen. A nivel de la región del muslo, lo que vendrían a ser los aductores y el músculo femoral para algunos. A nivel de la pierna, el músculo tibial anterior. Y extensor para algunos común de los dedos también. En la cadena cinemática posterior dorsal tenemos el músculo trapecio, tenemos el músculo dorsal ancho, tenemos el músculo glúteo mayor, tenemos lo que vendría a ser el músculo bíceps crural o bíceps femoral, tenemos el músculo tibial posterior y para algunos autores también refieren los gemelos. ¿Cuáles son los movimientos que me permite hacer esta columna vertebral? Flexión dorsal de 139 grados, lateralidad de 65 grados, flexión ventral de 164 grados, rotación de la columna de 135 grados y rotación completa sumando todas las rotaciones que puede ser, que es la rotación con óculocephalogía de 180 grados. ¿Cuáles son los movimientos a nivel de la cabeza? Netamente, flexión ventral de la cabeza 20 grados, flexión dorsal de la cabeza 30 grados, rotación de la cabeza aproximadamente de 30 grados, rotación de columna sola de 82 grados, rotación de pelvis de 23 grados, rotación completa de la columna 135 grados y rotación óculo-cefalogía de 180 grados. Listo, esa es la clase de hoy. Gracias.